Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Jorge Villacorta, exdiputado de Cambio Democrático, exmiembro también del Frente Democrático Revolucionario. También nos acompaña Giovanni Galeas, él es intelectual y escritor, columnista de periódicos digitales. También nos acompaña Margarita Escobar, diputada por el Partido Arena. Bienvenidos a República. Bueno, no mucha gente le cayó en gracia que se sube el 13% el costo de la electricidad y eso que los combustibles irán hacia arriba. Quisiera comenzar con usted, diputada Escobar, para que nos diga cuál es su valoración de esta nueva subida en un servicio que es tan vital para muchos salvadoreños. Buenos días, Carlos, gracias por esta invitación. Saludo a los distinguidos invitados y amigos. Y bueno, yo voy a ser bien categórica. Rechazamos contundentemente este aumento a la tarifa de energía eléctrica que pagará todo el pueblo salvadoreño. Esto es nada más ni nada menos un impuesto disfrazado. Si uno ve la Ley General de Electricidad, lo que estamos contemplando es que al incluir un rubro como costo que lo justifican como inversión social, eso no existe. Por tanto, se trata de un impuesto disfrazado, lo que presupondría una usurpación de funciones de la Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a comenzar por la parte legal, cuestionable, y ya han habido intentos en otros rubros por parte del gobierno de hacer lo mismo y declarado inconstitucional. A partir de ahí vamos a un segundo tema. ¿Por qué incluir inversión social cuando la Ley General de Electricidad no contempla en el objetivo de la ley de CEL ese rubro? Tercer tema, nosotros necesitamos saber cuál es el estudio técnico que los lleva a aumentar sobre un costo o basado en costo el 13%. Lo segundo que queremos saber es si midieron el impacto y el efecto de aumentar el 13% en la producción, en los consumidores, en otros rubros relacionados con el costo de la canasta básica. Hay otros temas que nos preocupan muchísimo, como es que pueden modificar el sistema de tarifas de energía vía reglamento, y yendo mucho más allá del artículo 60 que establece las formas como se establecen estos costos. También es que hay una imposición artificial de un nuevo cargo que denominan inversión social, y como repito, no especifican qué es inversión social, a qué programas, con qué impacto, con qué índices de medición, en qué cuantía. También es importante decir que se podría estimar que lo que recaudaría CEL por este 13% adicional a la factura eléctrica que pagamos todos, podría andar rondando casi los 7 millones de dólares al mes, lo cual multiplicado por 12 le da millones de dólares sin especificidad, más que una cuestión genérica de inversión social. Y por último, quisiéramos saber si ese 13% se lo van a aplicar al ANDA, cuando en la transacción de venta de CEL a ANDA le vende energía eléctrica. Porque si ese es el caso, estaríamos frente a un aumento de la tarifa de agua potable también. Agua potable que ya ha sufrido un aumento tarifario que la gente lo ha realmente rechazado. Entonces tenemos severos problemas de legalidad, de impacto, de usurpación de funciones, de una afectación severa a la economía familiar y a la canasta básica. Nosotros pensamos que esta manera inconsulta y oscura de hacerlo, mientras, dicho sea de paso, y hemos visto en los medios de comunicación, estaban trabajando con los sectores productivos del país, temas relacionados con energía, detrás ponen este decreto ejecutivo modificando severamente el reglamento que manda la Ley General de Electricidad. Problema grave. Nosotros no nos vamos a quedar callados, vamos a denunciar este atropello y esperamos que el gobierno comprenda que no puede seguir aumentando las tarifas de servicios básicos de esta manera sin rendir cuentas para qué va. Quiero pasar con don Jorge Villacorta porque también son 84 millones de dólares en una multiplicación rápida, lo hicimos los que vamos a tener adicionales. Usted también fue diputado. ¿Usted cree también que coincide con el planteamiento de la diputada Escobar acerca de que hay una usurpación, que hay de repente tal vez una manera irregular de subir una tarifa a través de modificar un reglamento? Bueno, yo no soy abogado, no tengo la precisión, pero lo que Margarita dice tiene lógica y por lo menos merece
que se haga una explicación, un análisis correcto de esto. Aquí, estos son ese tipo de anuncios que no tienen ningún contexto, que no tienen una claridad para qué. Puede ser que sea una cosa útil, sí, pero la forma de presentarlo genera un montón de dudas. No es comparable con el tema de los ninis, pero ¿en qué sentido? El presidente da y dice el tema de los ninis, sí, pero en ningún contexto. Después vienen los funcionarios a explicar y una cosa que puede ser buena, pues se echa a perder desde un instante por la forma en que se presenta. En este caso, pues para nadie es bueno que le suban la tarifa de un bien como básico, como es la energía. Además, el impacto que esto genera en los costos en el área de la industria, vaya, solo para mencionarle a alguien, yo sé que en el tema de la industria que produce hierro, que compiten con otros países, difícilmente esa empresa que produce, que creo que es una nada más, pueda seguir compitiendo. ¿Qué va a generar esto? Posibilidades de cierre de un sector de la economía. ¿Cómo va a afectar? Además, se habla de un 13%, pero no queda claro cuánto es el impacto real en el recibo del ciudadano, porque como está metido dentro de otra serie de costos, y es un 13% de qué. Y allí dice un poco, a la hora de leerlo a la carrera, pero dice que es un 13% de un costo, de un valor que es móvil en el mercado. Entonces, como que no, es indispensable que el ciudadano sepa en cuánto le va a significar eso. Y lo más importante, en qué se va a usar ese dinero. Porque como dice Margarita, está dentro de las funciones de CEL el tener programas de carácter social. Porque yo pudiera entender, no, mire, que esto es para toda una campaña de recuperación de la cuenca del EMPA, ya que la cuenca del EMPA, esa agua es la que sirve para producir energía. ¿Qué inversiones hace CEL para recuperar la cuenca del EMPA y recuperar el río más importante? No me atrevo a decir que ninguna. Sé que en el pasado sí habían programas en ese sentido, y había un colega dedicado a esa tarea, me refiero a un ingeniero agrónomo. Pero ahora desconozco, se da para eso. Pero la otra cosa, CEL tiene tremendos problemas financieros. Recuerde usted que CEL, de sus recursos, pagó a la empresa italiana por la producción, la industria geotérmica. Ahí fueron, en teoría, casi 300 millones. Digo en teoría porque no sabemos cuánto fue realmente. El tema del Chaparral. Ahí tuve que pagar más de 100 millones de dólares en el tema del Chaparral, de una cosa que está en cuestionamiento porque se pagó aplicando normativas en contra de la ley LACAP. Usted tiene otros compromisos más de la inversión en aquellas actividades que van a cambiar en la matriz energética. Eso es positivo, sí, pero ¿hasta dónde entonces lo que ahorro al tener energía solar, por ejemplo, u otras, ahora me van a venir con un costo que no tiene mucho sentido para el tema de la industria? Y luego, los combustibles, ¿realmente se espera una subida mayor cuando toda la información internacional es que esto no va a pasar, que 50 va a ser el techo y que vamos a andar abajo de eso? ¿Y eso hasta dónde impacta? Y por último, ANDA le debe a la CEL más de 140 millones, algo parecido, de dólares. Está metido dentro de esto, no solo lo que dice Margarita del costo del agua, pero y ANDA va a pagarle. Entiendo que la emisión que hizo ANDA de más de 100 millones de dólares eran parte para pagar esa deuda a la CEL que está emproblemada. No veo cómo CEL va a salir de todas estas dificultades fiscales solamente con ese porcentaje. Además, ya no sería la explicación que es para programas sociales, si es para pagar o para aliviar los problemas de deuda de CEL. Todas estas explicaciones las tiene que dar el Estado, el Ejecutivo, para poder justificar esto. Y por último, ya hasta donde yo sé, el Consejo Nacional de Energía no conoce de este impuesto, porque en la práctica
es una forma de poner un impuesto. Y ahí es donde entra la duda que usted señalaba. Okay. La Asamblea Legislativa está siendo sobrepasada en esto. Eso me parece a mí que merece un análisis. Y por último, esto puede terminar entonces, en vista así, en demandas incluso en el tema constitucional. Eso lo vamos a tocar cuando regresemos de la pausa, pero antes quiero ir con Giovanni. Es decir, aquí ya se planteó la manera en cómo se está haciendo, digamos, este incremento en el costo de la electricidad vía reglamento, por orden ejecutiva. Por otro lado, también, don Javier Simán, el presidente de la ASI, dice, estábamos en una mesa en la que hay negociación, estamos hablando de energía, y de repente simplemente como que nos pegan la vuelta y se sacan esto de la manga, de acuerdo, digamos, a lo que uno lee entre líneas de lo que él está diciendo. Y eso no genera quizá un clima en este país como para poder hablar francamente de frente, porque siempre, aunque te hablen de frente y te miren a los ojos, puedes estar pensando que de repente se va a salir con algo que no estaba contemplado, discutido. Bueno, sí, lo primero que observo es que hay en los discursos que me antecedieron, el de Margarita y el del ingeniero, hay una condicionante en el análisis, que es si hubiera sido así, ¿verdad? Si hubiera pasado de que se trata de un impuesto disfrazado, no lo tenemos claro, o si se trata de un aumento por cuestión técnica de aumento en los costos de producción. En los dos discursos, tanto el de Margarita como el del ingeniero, es notable algo que yo también me voy a sumar, no lo tengo claro, de qué se trata. Por lo tanto, hay un problema de comunicación, hay un atropello en el sentido no de abuso, sino de atropellarse por ir rápido, ¿verdad? Fue atropellada la manera en que se dio esto, recién fue comunicado ayer, estamos hablando a pocas horas de que fue comunicado, y las explicaciones dadas, las explicaciones oficiales al menos, evidentemente no son suficientes para aclarar todas las dudas que se tienen. Y cuando hay dudas, cuando algo no está bien comunicado, muy bien explicado, no es tan claro, entonces se autoriza la sospecha sobre esto, sobre aquello. Incluso se puede utilizar el tema como arma en el combate político partidario me refiero. Yo solo tengo algunos datos. Como estoy diciendo que si fuera a una cosa, aumento disfrazado, o si fuera un aumento técnico por cuestión de estructura de costo, bueno, yo pienso, algunos datos. En Honduras, recientemente, hace cosa de menos de un mes, la tarifa eléctrica subió hasta en un 50% en Honduras. Y la justificación es sequía, por un lado, y por el otro lado, repunte del aumento de los precios del petróleo, el precio internacional, ¿no? Evidentemente tuvimos sequía y participamos del tema de dependencia por la térmica, pues, del aumento de los precios del petróleo. Bueno, si fuera por aumento en estructura de costos o por uno de los elementos del costo, que sería lo derivado del petróleo, bueno, cuando el petróleo bajó la energía en El Salvador hasta más de un 60%. Entiendo que llegó arriba del 65% la disminución. Eso es importantísimo. Se ahorraron, yo entiendo que más de $500 millones en la industria, en los hogares, un 60% de disminución, porque había bajado el petróleo. Bueno, hubo sequía y hay un repunte de los precios. No tan dramático es el repunte como estaba antes, pero hay un ascenso. Entonces entiendo que es razonable que suba la tarifa. No veo por qué no, si hubo una combinación de elementos, sequía y aumento del precio del petróleo, me parece razonable. Si es por un tema de estructura de costos, que haya subido solo el 13% cuando en Honduras sube el 50%, bueno, me parece que un aumento de 13%, cuando hubo un descenso de 60% o más del 60%, no es tan dramático, no es para rasgarse las vestiduras. En medio de un contexto en el que hay una inversión histórica en un esfuerzo de diversificación de la matriz energética, donde hay una inversión de casi $3.000 millones, o de $2.000 millones, perdón, ya en curso por CEL en este esfuerzo de diversificación, y eso está en curso, proyectos que se están ejecutando y otros que se van a ejecutar. Hay una gran inversión histórica en el área energética. Pero todo esto está condicionado. Lo que estoy diciendo es, para mí no es nada dramático que aumente el 13% tomando en cuenta esos elementos. Pero si se trata de un aumento disfrazado, si se tratara de eso,
no justificado legalmente, quiero decir que no haya cumplido toda la normativa, lo que va a pasar es un problema del que ya tenemos antecedentes. Se declara inconstitucional y luego toda esta laraca termina en nada. Y unos ponen cara larga, unos elevan la voz, hay gritos, hay histeria por un lado y tal, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se respetó una normativa legal. Pero yo no sé si esto es lo que sucedió. Por lo tanto, quiero concluir esta primera intervención diciendo que lo que se demanda en este momento es mayor explicación por parte del gobierno de qué sucedió ahí. No basta con un comunicado muy poco claro. Ok, con ese ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos ¿qué piensa hacer el Partido Arena ahora que esto básicamente va a tomar efecto? Ya volvemos. Hoy es día Tigo. Y tu cuerpo lo sabe. Hoy con tu día Tigo recibís más. Recarga por Tigo Money desde $1.05 y recibí 20 minutos a todas las redes móviles, a USA y Canadá, más chat WhatsApp. Todo por 3 días. Tigo te da más. Y este jueves no te puedes perder ¿Qué húbole? ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre con nosotros al chef Rodrigo Méndez, nos va a hacer una pizza barbecue, vamos a tener nuestro hashtag excusas son y por supuesto vamos a tener la línea del tiempo donde vamos a ver una canción que marcó época. Todo esto a través de ¿Qué húbole? 8:30 de la mañana por Canal 32. Más que una universidad. Es ejercer la profesión que amo. Es aprender del mundo. Es estudiar lejos como si estuviera cerca. Más que una universidad, es un impacto para el país. Estudia en la universidad que impacta en la sociedad. Universidad Tecnológica de El Salvador. No me asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Yo amo a mi papá porque me da buen ejemplo y me quiere mucho. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. ¿Tienes tus niveles de colesterol y triglicéridos altos? Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Laboratorios Suizos, innovando en salud y belleza. Hola, soy Ale Costa, presentadora de Buena Onda y quiero mandar mis felicitaciones a todos los chicos y chicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador por su 35 aniversario, también a los maestros y a los altos mandos que día con día hacen una excelente labor. Felicidades, besos y abrazos. Cumple tus sueños, estudia en la Universidad Tecnológica. ¡Feliz 35 aniversario! No todas las gasolinas son iguales. Por favor, esa gasolina no. Los que sí saben de combustibles huyen de la mala calidad. Por eso, todos quieren ir a Alba Petróleos. Porque en El Salvador solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Esto significa que controlamos todo el proceso. Desde la extracción del crudo, su refinación y traslado en alta mar, su almacenaje, a través de un sistema de flujo calibradores que evitan derrame, hasta que servimos el mejor combustible en nuestras modernas estaciones. Y cada etapa es controlada doblemente. Esto es Calidad 360, algo exclusivo de Alba Petróleos que nos permite ofrecer solo lo mejor. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos, siempre una cerca de ti. 10 años dando lo mejor.
será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Diputada Escobar, ya se lo dejó sentado hace unos minutos Giovanni. ¿Interpondrán ustedes un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional? Nosotros estamos ya presentado un acceso a la información pública pidiendo varias cosas. Ya lo decía yo al inicio, y aquí tengo copia del escrito. Somos los diputados de Arena que le estamos pidiendo a Casa Presidencial, de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece que la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros están obligados a facilitar en calidad de información oficiosa, en adición al contenido del artículo 10, que ya describe lo que es información oficiosa, lo que corresponde a decretos y acuerdos ejecutivos. Entre las cosas que estamos pidiendo a Casa Presidencial son 6 puntos específicos. 1. ¿Cuál es el sustento y estudio técnico de costos para establecer que el aumento es de 13% y no 5% o 20% o 100%? ¿Cuál es el estudio que sustenta y que lo lleva a decir 13%? Que le vamos a aumentar al recibo que van a tener todos los amigos televidentes. La segunda, ¿cuáles son los estudios de impacto en precios y sobre la canasta básica de los consumidores? Obviamente que un aumento en el precio de la energía eléctrica del 13% tendrá un impacto en la canasta básica ya bastante deteriorada por el alto costo de la vida. El tercer tema, la base legal para realizar modificaciones en el reglamento de la Ley General de Electricidad, más allá de lo contemplado en el artículo 60 de la Ley General. ¿Y qué dice la ley, el artículo 60? Y esto tiene mucho que ver con lo que ya tocaron aquí nuestros amigos. Dice que tiene que ver con los cargos de transmisión, operación del sistema, servicios auxiliares y otros similares que serán trasladados de forma transparente. Lo menos que tenemos aquí es transparencia. Serán trasladados de forma transparente al consumidor a través de la tarifa. Es decir, se está lejos de cumplir el artículo 60, se está violentando, porque ya establece que a partir del 15 de julio se le agrega un 13% a la tarifa promedio del trimestre anterior, que es como se tabulan los costos. Lo otro que hay que observar es que los precios del combustible van subiendo. Y esto tiene que ver lo que mencionaba tanto Jorge como Giovanni. Al subir los precios de los combustibles, del petróleo, implica que los precios, los costos de energía subirán. Y cuando esto sucede, cabe la pregunta, ¿hay un límite? ¿O le va a aplicar el 13%? Póngale que el barril llegue a costar $110 o $100 el barril. ¿Le seguirá aplicando el 13% adicional a ese costo de la energía eléctrica que subirá de manera... ¿verdad? Sería terrible. Sí. Pero este decreto no establece exactamente ni techos, ni tampoco pisos, ni tampoco establece tiempos. Plazos, exacto. No se sabe si esto es por una semana, por un mes, por 3 meses. Y sobre todo, quiero rescatar algo que se dijo aquí. ¿Por qué Acel? ¿Por qué Cel, que tiene severos problemas, incluso que Alemania le ha suspendido los desembolsos por temores de impago, con una factura de ANDA de más de $100 millones, con serios cuestionamientos en la inversión del Chaparral? ¿Cómo puede el gobierno justificar en su comunicado diciendo que Cel es la institución que desarrolla proyectos de inversiones en ejecución? Pero en ningún momento, ni la ley, ni el reglamento le dan facultades a Cel para inversiones sociales que no especifican. ¿Cuál es el temor de esto? Que el amigo televidente pagará una factura mucho más alta por consumo de energía eléctrica sin piso, sin techo, sin destino, sin controles, sin transparencia y con la severa sospecha que esto es usurpación de funciones, cosa que deberá dirimirse en algún recurso de inconstitucionalidad que pueda presentarse. Lo severo de esto también
es que va a afectar toda la cadena productiva de El Salvador. Y Quiero le ir- resta quiero- competitividad quiero ir al con Giovanni país. en esto, porque hay algo ¿verdad? clave que usted mencionó, y si de ser de esta manera es, diría yo, bastante irregular, porque si CEL no tiene la facultad de invertir en programas sociales, ¿por qué se le está dando el dinero a CEL? ¿Por qué no se le da al Ministerio de Hacienda? ¿A qué punto que se entiende por programas sociales? Porque recuérdese que CEL subsidia por más de 140 millones de dólares, subsidiando a un sector de la población que el consumo de energía está subsidiado. ¿No será que frente a la crisis que tiene CEL que ha estado en el pasado pidiendo que sea Hacienda quien cubra ese subsidio, porque ya no tiene cómo seguirlo cubriendo CEL, ¿no será que lo que se refiere es que ese 13% es precisamente para que CEL pueda pagar el subsidio y ese es un programa social? Yo lo pregunto simplemente porque CEL tiene tantas dificultades como para que Caja W le retire los fondos por razones de posibilidad. Es decir, Giovanni, de impago. entonces estaríamos Pero hablando no que solo es- eso, el que- BCE también puede hacer lo mismo. Voy entendiendo que es como para tapar un déficit financiero dentro de CEL. Es que insisto que estamos hablando sobre supuestos por la falta de claridad o de completitud de la información que tenemos hasta ahorita. La información ni está completa, es muy parcial y es confusa. Entonces estamos especulando en realidad, ¿verdad? No sabemos si esto es inconstitucional, no sabemos si hay una violación de la normativa al sobrepasar las funciones de la Asamblea, no lo sabemos. Esto es una sospecha, pero eso no se sabe, no se puede afirmar tal cosa. No sabemos si se trata de un impuesto disfrazado o se trata de una cuestión impuesta por la cuestión de la estructura de costos, que sabemos que así funciona la CEL, no es de precio, sino por estructura de costos. Bueno, hay, como yo dije, una serie de informaciones que, según entiendo, por el volumen, la masa de inversión que está haciendo CEL en el tema de la diversificación energética, de la matriz energética, bueno, es una institución que puede tener algunos problemas por esa masa de inversión, porque es un proyecto sumamente importante. Recuerde que nosotros tenemos un 45% de la fuente de energía dependiendo del petróleo, eso es lo térmico. Si nosotros logramos bajar eso abajo del 30%, al 15%, esa dependencia con fuentes alternas, limpias, renovables, la solar, la biomasa, la geotermia, pues, si lográramos eso, bueno, pero esto son proyectos que están en curso, esto es lo que está pasando en CEL. Ahora, con esta información precisa, yo me pregunto algo, y era algo que me saltó que cuando lo dijo Margarita, y disculpe Margarita, pero me gustaría que me diera una respuesta muy concreta a esta pregunta, que me salta al oírla hacer estas afirmaciones. Cuando usted dice, si sube 13%, va a haber un aumento en cascada en los precios de la canasta, una afectación de ese tipo a la canasta básica de los salvadoreños. Bueno, Margarita, y cuando bajó más del 60%, ¿hubo descenso de los precios por parte de los privados? Descendieron los precios de los productos de la alimentación, de los productos, de los otros productos, de lo que se vende en el mercado. 60% bajó la factura eléctrica, pero no bajaron los precios. Si sube 13%, tienen que subir, dice usted, pero ¿por qué no bajan cuando baja la energía? Lo que sucede, Giovanni, yo con gusto voy a tratar de ponerlo de esta forma. La inseguridad que vive el país hace que todo el sistema productivo nacional tenga una afectación negativa en la producción de los mismos. Eso es un tema. La economía y los países no funcionan